Colombia en el Día de la Pachamama por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, abril 22 de 2021. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia, ¿cómo estamos? La grave transformación de los ecosistemas en Colombia, país que cuenta con el 10% de las especies del mundo y donde la selva tropical primaria cubre más del 80% de su territorio continental, pasa por la degradación por salinización en el 11,6% de los suelos, por una erosión que afecta al 40% del mismo y por una deforestación que en los últimos 20 años cobró 5,4 millones de hectáreas de bosque. Súmese a lo anterior que en la gran cuenca del Magdalena-Cauca, donde la tasa de erosión cuadruplica la del Amazonas, los 150 millones de toneladas anuales de sedimentos aportados al mar, además de explicar en parte la pérdida del 90% de la pesca con sus aguas turbias contaminando los ecosistemas costeros, ha generado el blanqueamiento del 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta. Ver ciencia, tecnología, sociedad, economía y territorio, la adaptación de la ciudad al trópico andino y Colombia en el Día Mundial de la Conservación del Suelo. Imagen Colombia, izquierda, en erosión el 40% del país presenta algún grado. Derecha, conflictos de uso de la tierra. Un país anfibio. Y en cuanto a contaminación hídrica, el panorama para la calidad del agua es grave. Uno, la carga orgánica biodegradable BBO5 vertida a los sistemas hídricos después del 2012 fue de 2.102 toneladas día, aportados así la industria el 28%, el sector doméstico el 69% y el sector cafetero el 3%. 2. El 80% de la carga de demanda biológica de oxígeno DBO5 fue aportada por 55 municipios, en particular por ciudades grandes del país. 3. La carga total nacional vertida a los cuerpos de agua de demanda química de oxígeno DQO después de tratamiento alcanzó a 4.654 toneladas diarias, de los cuales la industria aportó el 37%, el sector doméstico el 61% y el cafetero el 2%. 4. Y en cuanto a sólidos suspendidos totales, se vertieron 3.154 toneladas día provenientes de la industria, el 7%, del sector doméstico el 91% y del subsector cafetero el 1%. Además, en 1.179 municipios ubicados en 15 departamentos se estimó una carga vertida en 2012 de 205 toneladas de mercurio al suelo y agua, de las cuales 27,5% corresponden al uso para beneficio de la plata y del oro. Ver Colombia, país de humedales amenazados, Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos, y huracanes y terremotos acechan. Imagen Colombia anfibia y humedales en Colombia, Instituto Alexander von Humboldt. Agrediendo a la madre tierra. En estas épocas donde además de sequías e inundaciones volvemos a priorizar el glifosfato sobre la sustitución de cultivos en territorios ancestrales, es tiempo de viabilizar a Colombia como un país megadiverso, donde según el Instituto Alexander von Humboldt, más de la mitad de sus ecosistemas se encuentran en riesgo por cuenta de actividades antrópicas como la ampliación de la frontera agrícola, los cambios de uso de la tierra, un conflicto armado persistente y el avance de los impactos del cambio climático, pasándole factura a un territorio deforestado víctima de dinámicas que están modificando el delicado equilibrio de su estructura ecológica, poniendo en amenaza el patrimonio natural de la nación, lo que obliga
a concientizarnos sobre las problemáticas medioambientales de la Pachamama para reducir la presión sobre los ecosistemas y garantizar la conservación de nuestra biodiversidad, tanto continental como costera, máxime si el 45% de nuestro territorio son los mares de este planeta, donde los océanos se llenan de plásticos y acidifican. ¿Ver? Día Internacional de la Madre Tierra, Colombia, nuestras aguas subterráneas y riesgo sísmico, los terremotos. Imagen de los 81 ecosistemas que tiene Colombia, 19 están en peligro y 19 más en peligro crítico. Por la cultura hídrica. Considerar desde la escuela hasta la universidad los temas relacionados con la tierra para superar nuestra ignorancia e indiferencia, entender que somos parte de la naturaleza y conocer a fondo el desarrollo y condición de nuestro propio entorno con sus ecosistemas y especies que lo cohabitan, es aportarle a una cultura que permitirá orientar nuestros actos atendiendo con mayor cuidado las consecuencias que pueden tener sobre el medio ambiente, previniendo daños inmensos e irreparables al hábitat humano y en general al medio natural como soporte de la vida y de nuestro bienestar. De ahí este llamado a repensar nuestra forma de vida y relacionamiento con la naturaleza, corrigiendo el modelo consumista que caracteriza nuestro desarrollo. Ver Colombia Anfibia y los acuatorios del Magdalena. Pacto por el Río Grande, la Magdalena y Sol, clima y calentamiento global. Imagen en Colombia, las aguas subterráneas superan en volumen las de los ríos y lagunas. Deforestación y cambio climático. Si bien según la FAO 2021, el promedio de deforestación global de los últimos 10 años tan solo alcanzó la mitad respecto a las cuantías de la década anterior, todavía este flagelo es altamente preocupante. Por ejemplo, los trópicos perdieron 12,2 millones de hectáreas de cubierta forestal en 2020 y América Latina perdió 14% de su cobertura boscosa en las últimas 3 décadas, aún más Colombia, que tan solo ocupa el 1% de la superficie del planeta Tierra, al contar con 314 tipos de ecosistemas continentales y costeros, también tiene grandes retos y responsabilidades por albergar el 10% de su fauna y flora y hacer parte de las 12 naciones más megadiversas del mundo. Ver Día Mundial del Medio Ambiente, el Universo, adaptación al cambio climático, una mirada desde Colombia y urge una gestión integral del páramo en el eje cafetero. Imagen el gran libro de los páramos, el ocaso de los bosques. Pero el país en 2017, según la WWF, tras la pérdida de más del 90% del bosque tropical, ecosistema estratégico que hospeda más del 80% de la biodiversidad terrestre, ha visto la degradación de su zona andina, cuya vegetación representa 29% de su flora total, lo que incluye varias clases de bosques, como el húmedo que se encuentra en la región cafetera hasta el bosque de niebla ubicado en la parte alta de las montañas y los páramos. De ahí que, dada la problemática que aún persiste en nuestros bosques tropicales que cubren 58,6 millones de hectáreas y caracterizan regiones del país como la Amazonía y el Pacífico, debamos acometer con urgencia la restauración forestal, no solo como una estrategia para enfrentar la amenaza al cambio climático, sino también como un camino aún por recorrer hacia la recuperación y bienestar de sus territorios. Ahí está el Plan Nacional de Desarrollo, un pacto por la equidad 2018-2022, donde, siendo necesaria la inclusión social y productiva a través del emprendimiento y la legalidad, el tema ambiental a costa del desarrollo sostenible no puede ser la contrapartida del crecimiento económico. Ver el ocaso del bosque andino y la selva tropical, un país con grandes retos ambientales
y retos por deforestación y degradación de la Amazonía. Imagen Colombia, mapa de bosques y de suelos. El incierto panorama del agua. Ahora, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Tierra declarado por las Naciones Unidas y que se conmemora cada 22 de abril, debemos emprender acciones correctivas para prevenir el descenso gradual de la calidad del agua en Colombia, afectada por la descarga de efluentes sin tratar provenientes de la agricultura, los medios urbanos y las industrias, y emprender acciones de restauración de ecosistemas degradados como parte de un proyecto integral en favor de las cuencas como fuentes de agua y vida, donde aún faltan acciones para recuperar los bosques de galería que han sido objeto de una alta explotación industrial y también las zonas de reserva y protección a humedales amenazados por ser fundamentales para pescadores y campesinos. ¿Por qué no viabilizar y reflexionar los problemas que a nivel mundial afectan a más de 2.100 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en sus hogares? ¿Y por qué no educarnos para el cuidado y conservación del agua, haciendo de la gestión del patrimonio hídrico una prioridad para cualquier gobierno y para toda la población? Ver dinámicas del clima andino colombiano, posicionamiento de la gobernanza forestal en Colombia y Manizales, un diálogo con su territorio. Imagen áreas hidrográficas de Colombia y tipos de clima según COPE para Colombia. Carencias en medio de la abundancia. Si la problemática del agua también incluye a Colombia es porque el panorama no es alentador. Mientras la demanda hídrica continúa expandiéndose, la oferta se afecta por factores como la deforestación, la degradación de los ecosistemas y la contaminación antrópica. Y según el Estudio Nacional del Agua 2014, cerca de la tercera parte de nuestros municipios consumen agua biológicamente inviable y la mitad de total no trata el agua. Según el DANE 2018, el país aún requiere extender el servicio de acueducto que no llega a 3,6 millones de personas y el de alcantarillado para cubrir a 5,6 millones de colombianos que no lo tienen. A esta problemática se añade que Colombia, con el 5% del patrimonio hídrico mundial y un rendimiento hídrico que supera 6 veces el promedio mundial y 3 veces el de Latinoamérica, solamente trata de manera adecuada el 11% de los vertimientos que genera el país y que 391 cabeceras, incluidas 9 capitales, presentan alta susceptibilidad al desabastecimiento en temporadas secas de El Niño, el 70% de ellas en la cuenca Magdalena-Cauca y el 22% en la región Caribe. Ver las cuencas del agua, árboles, poblaciones y ecosistemas y caldas en la bioregión cafetera. Imagen rendimiento hídrico en Colombia según el Estudio Nacional del Agua 2010 del IDEA. Pueblos indígenas y ecosistemas tropicales. Igualmente Colombia, donde el punto álgido del episodio de la Niña correspondiente a 2020-2021 con una intensidad que puede calificarse de moderada llegaría hasta abril y que en los últimos 6 años perdió 552.600 hectáreas de bosque primario en la Amazonía nacional por causa de la deforestación y en 2020 deforestó 75.000 hectáreas de bosque según el Instituto de Meteorología de Colombia. También debe contemplar el daño que han sufrido los ecosistemas andinos, donde los bosques de niebla y páramo están severamente diezmados, al igual que los bosques secos tropicales, que por acumular una pérdida de más del 90% solo le resta un poco más de 1 millón de hectáreas, lo que significa tener en amenaza severa más de 2.600 especies de plantas, de las cuales 83 son endémicas, además de insectos, aves y mamíferos de estos ecosistemas, ubicados en fragmentos aislados de los valles interandinos como del Caribe y la Orinoquía.
ver Colombia tropical y el agua qué, asuntos del clima andino en Colombia y Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat, imagen territorio boscosa e indígena en la cuenca amazónica. La problemática socioambiental, así entonces la crisis del agua que en Colombia se expresa en descontrol hídrico y pluviométrico con inundaciones y eventos hidrogeológicos como los reportados en 2021 desde Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño y Valle del Cauca, que son los departamentos más afectados, y en sequías y desabastecimientos como los que han estado abatiendo a Santander y a varios departamentos del Caribe colombiano, además de la amenaza ya advertida por el Instituto de Meteorología IDEAM en 2021 para la Orinoquía, cuyo clima responde a similares características de estas regiones del norte colombiano. Lo anterior obliga al desarrollo de políticas públicas ambientales que le apunten a un modelo de ocupación territorial más humano y más verde, implementando una planificación con un enfoque biocéntrico y previsivo, donde se desarrollan instrumentos que permitan no solo enfrentar la problemática socioambiental del riesgo asociado al cambio climático, sino también garantizarle a los colombianos un ambiente seguro y el acceso a las oportunidades del agro, lo que incluye la tierra, el derecho al agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas. Ver desarrollo urbano y huella ecológica, huella hídrica en Colombia y medio ambiente, mercado y Estado. Imagen Colombia, bosques y deforestación y vulnerabilidad al cambio climático. Epílogo 1. Aunque hace medio siglo no se consideraban los delitos ambientales en el país, gracias a la expedición del Código Nacional y de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 1974, se define el ambiente como un patrimonio común de utilidad pública e interés social, creando para el Estado y la sociedad civil la obligación de velar por su preservación y manejo responsable. No obstante, a medida que avanzan las sociedades y con ello las demandas crecientes por los recursos naturales, mediante el endurecimiento de la ley frente a los delitos ambientales, las medidas punitivas también deberán implementar ofensivas contra las acciones ilícitas que deterioran y presionan el medio natural sin comprometer las visiones de las culturas prehispánicas que han entendido la Pachamama como un ente vivo donde se demanda la conservación de su equilibrio natural mediante estrategias de protección de los bosques, suelo de cultivo y cuerpos de agua. B. ONG, Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Prospectiva para el Carbón Colombiano y Café y Cambio Climático. Imagen, las piangueras cosechando los humedales del Pacífico. Epílogo 2. Finalmente, así los líderes mundiales instados por las protestas públicas y la creciente conciencia de la actual problemática del planeta, nunca se hayan tomado más en serio las amenazas al clima y al medio ambiente que en 2021, para ayudar al planeta, la mejor alternativa, según la FAO, consiste en reconocer y hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas sobre las selvas tropicales. Lo anterior también explicaría en Colombia, donde la búsqueda de estrategias rentables para detener la destrucción del medio natural no debe comprometer nuestros ecosistemas de los bosques tropicales y andinos, ya que a nivel internacional se ha detectado esta posibilidad como una estrategia eficaz y asequible para abordar la deforestación y la pérdida de biodiversidad, así estemos hablando de conflictos armados y narcocultivos. Ver del antropocentrismo al biocentrismo, sustentabilidad y de crecimiento económico, y de la transición ecológica que Imagen Colombia, escenarios de cambio climático al 2100 según el IDEAM. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Corporación Aldea Global y miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia, socio honorario de la Sociedad Caldense de
arquitectos e ingenieros y socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Documento del Museo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia de 2021, actualizado en 2024. Portada: segunda marcha de la comida en Colombia en liberación de la madre tierra, contraportada: a cuidar la biodiversidad. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2, vemos aquí una lista de documentos ordenados alfabéticamente, y enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2, continúa la lista. Muchas gracias.